Después de tantas horas de caminar, sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Ah, Antes que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. No comenzaremos con la agenda e intentaremos elaborar y desarrollar lo que es el propósito y el objetivo del análisis, la Tierra, una biografía de Juan Rulfo, preguntas de investigación, el significado de la Tierra, nuestra conclusión y la biografía. A través del análisis intentaremos representar el simbolismo de la Tierra por medio de las paradojas y metáforas de las obras de Juan Rulfo. Además, que es un constante leitmotiv que se extiende por cada uno de los 17 cuentos del Llano en Llamas y de la novela Pedro Páramo. La Tierra. La presencia de la Tierra en la obra de Juan Rulfo es un elemento que ayuda a que su obra pueda ser apreciada y entendida. La Tierra es un símbolo que solo Rulfo pudo plasmar. ¿Qué significa la Tierra? Y la Tierra, para Rulfo, no tiene muchos significados. La Tierra no solo es el planeta, no es solo un terreno, es el hogar donde se nace, donde se crece y donde muchas veces ansiamos regresar. Entonces, la Tierra es vida, es esperanza, amor, es voz. es paz. Estas fueron algunas de nuestras preguntas de investigación. No podemos incluir todo, pero estos son algunos de los ejemplos de ellas. Conforme transcurrimos nuestra investigación, ocurrieron tal vez más preguntas que respuestas, como en cualquier otro caso puede. Sí. Ahora, ¿quién fue Juan Rulfo? Juan Rulfo fue un escritor y guionista y fotógrafo que nace el 16 de mayo de 1917 en, ¿cómo era? Apulco, en Apulco, Sayula. en Sayula, pero él se dice ser de Apulco, Jalisco, cual está localizado en el país de México. ¿Y su nombre? Su nombre de pila, Juan Carlos Nepomuceno Pérez Rulfo Vizcaíno. Tal parece que todos los nombres de sus antepasados se le hayan apilado. Y a pesar de que Rulfo tenía cierta apreciación por el verbo enramar o enracimar, no le gustaba. Él hubiese preferido un nombre más simple. Entonces, por eso escogió Juan Rulfo. En 1962 coordinó y dirigió el Instituto Indigenista en el que ayudó a proteger e integrar a las comunidades indígenas en el país mexicano. Y lamentablemente cuando tiene 6 años su padre es asesinado y en su familia ocurren muchos hechos de muertes, matan a su abuelo, matan a sus tíos y todas estas historias, a pesar de que él dice que no plasma nada de su biografía en su obra, se mira a través de ciertos cuentos y por qué no de la novela. Sus obras se han traducido a más de 40 lenguas. Y Rulfo, el boom y el realismo mágico. Rulfo es considerado uno de los grandes exponentes de la literatura hispanoamericana. Se dice que parte en dos la lengua mexicana, la lengua de la literatura mexicana, y es uno de los grandes exponentes del boom latinoamericano en México. Sin embargo, cuando a él se le preguntaba, él decía que no, que el boom simplemente pertenecía a 4 personas, a Mario Vargas Llosa, a García Márquez, ¿a quién más? A Carlos Fuentes, y ni siquiera se acordaba quién era el cuarto. Se dice que para ser parte del boom se tenía que permanecer a una mafia, y como Rulfo no permanecía a esa mafia, pues por eso no podía publicar. Esas son las palabras del autor. Es por eso que se dice que Rulfo arma su propio boom, y que el boom latinoamericano es simplemente un fenómeno editorial. Ahora, ¿qué es el realismo mágico? El realismo mágico es un género literario que se surgió a mediados del siglo XX. En la clase de la introducción de la doctora Shelina, por cierto, les mando saludos a todos, aprendimos que las características del realismo mágico son la fusión de lo real, lo ideal y lo fantástico. Elementos fantásticos o mágicos que los personajes perciben como normales. Desgraciadamente y con su corto repertorio de trabajo, se le otorgó muy poco, pero se le reconoció mucho a Juan Rulfo.
Estas son algunas de sus reconocimientos y obras que se le mencionaron. Entonces, sus obras destacadas incluyen el cuento La vida no es muy seria en eso de sus cosas, la cual se publicó en la Revista Literaria de Guatemala, PAN, en 1942 y después en la Revista América en 1945. A su libro de cuentos, El llano en llamas, que se publica en 1953 y 2 años después, en 1955, su novela Pedro Páramo. Cabe mencionar que el guión cinematográfico, el Gallo de Oro, a pesar de que se escribe antes que El llano en llamas, no lo publica porque Rulfo tenía un gran miedo, sentía una frustración al escribir. Entonces él pensaba que los personajes que él describía en sus historias eran muy complejos y muy artificiales. Es por eso que no publica el Gallo de Oro. Y también tiene otro guión cinematográfico que fue escrito en 1963, que es Paloma Herida, y la Cordillera, que es la última novela que escribe y que no publica por este miedo que tiene, la escribió más o menos en 1965 y que pudieron rescatar de la basura de Rulfo. Ahora presentaremos el argumento de El llano en llamas. A través de esta historia se destacan diferentes temas, uno de ellos siendo que Juan Rulfo presenta la vida del pueblo mexicano. Y la influencia de la Revolución Mexicana y sobre todo de la Rebelión Cristera. Y aunque este libro no es tan exitoso como la novela, presenta al campesino peleando por la tierra que no se le ha dado. Además, se provee anécdotas sociales y personales del autor. En donde se puede ver la miseria y la miseria de la tierra o del llano. Ahora, comenzaremos con Pedro Páramo. El protagonista de la novela, Juan Preciado, ha llegado al pueblo de Comala en busca de su padre, Pedro Páramo, que al que no conoce. Las voces de los habitantes le hablan y reconstruyen el pasado del pueblo de su cacique. El rencor vive Pedro Páramo. Preciado tarda en advertir que en realidad todos los aldeanos han muerto. Y muere él también, pero la novela sigue su curso, con nuevos monólogos y conversaciones entre difuntos, trazando el sobrecargo retratado del mundo arruinado por la miseria y la desgracia moral. La ardiente y estéril Comala se convierte en el espacio mítico que refleja el trágico desarrollo histórico del país después del Porfiriato y hasta la Revolución Mexicana. Estos son algunos de los temas que se destacan. Algunos de ellos vienen siendo la muerte, la esperanza, el pecado, la religión, la violencia. La tristeza, el humor. Muchas de las veces sus cuentos tienen un poquito de humor. El amor, muy pocas de las veces, tan solo el que siente Pedro Páramo por Susana San Juan y que tal vez ella sienta por el otro hombre. El del poder, lo fantasmal y la ilusión. Algunos de los temas. Además de la tierra, Juan Rulfo presenta otros simbolismos como el agua, la lluvia, la luna, esa sequía que no es tanto la vegetación, pero es una sequía personal. Es una sequía donde representa personajes con una gran soledad y un gran vacío. Esas ánimas que son las únicas que permanecen en la tierra después de que después de que se arruinan los pueblos de Lubina y de Comala. Y el viento que simplemente arrastra esa agonía que sufren los personajes. Y con un lenguaje muy sencillo y muy entendible, Juan Rulfo nos presenta ciertas características o un lenguaje que denota regionalismos, especialmente del estado de Jalisco. Cabe mencionar que en su obra, sobre todo en los cuentos, hay el uso de diminutivo. Y el uso de diminutivo es simplemente presentar el sentir del campesino, que ve las cosas del campo desde un punto de vista muy cariñoso. Y en sí, el lenguaje de Rulfo es poético, es rústico, es el lenguaje arcaico del México y es muy popular. Los personajes de Rulfo son pobres, son personajes desolados, son personajes que presentan un gran pesimismo y pierden la ilusión y son solamente almas en pena que vagan por la tierra buscando paz, buscando consuelo. Ahora,
¿Qué es el significado de la tierra? El dualismo formado por el cielo y la tierra, ¿cuál es el elemento primordial de la interpretación del mundo realizado por casi todas las civilizaciones? En general, la fecundidad de la tierra se pone en paralelo con la de los humanos, de la forma que ésta pasa a identificarse con lo femenino. La tierra es, por tanto, dadora de vida y tiene en sus manos ese poder, pero preciosamente por eso es también capaz de quitarla. Bajo esta consideración, los ritos inhumanizaciones se deben entender como una vuelta al seno de la tierra. Un ejemplo es de lo cual los aztecas alimentaban a los muertos, es decir, alimentaban a la tierra. Nuestra madre tierra. La tierra es un símbolo maternal, porque es una obedececión para el mexicano, como lo dijo una vez Octavio Paz en su libro 100 años del laberinto de soledad. Cuando la tierra le ha arrebatado al mexicano, entonces deja de tener una madre. Por ejemplo, Juan Preciado representa el sentimiento de la orfandad al perder a su madre y no tener a su padre igual. Macario es la presentación de la soledad de un huérfano sin madre y expuesto al abuso. En el cuento de No desladrar a los perros, Ignacio, el hijo desobediente, es también símbolo de la orfandad, ya que la falta de madre lo hace victimario. Se puede asumir que la falta de madre tierra crea un conflicto con el que los personajes pueden ser víctimas o victimarios. Víctimas son aquellos que reciben abuso como Macario y victimarios son aquellos que dan abuso como Ignacio. Ahora, el apego a la madre tierra. El mexicano tiene un gran apego, ya que la división de ver la tierra como un rincón de donde se ha nacido y donde se ha agarrado, mientras todo se desborona por dentro y por fuera. Para el mexicano, la tierra la tierra lo es todo. No solamente la madre, la tierra puede ser padre y madre. Si se pierde alguno de ellos, todo se termina. En este cuento, precisamente la muerte de la madre, pero se muere la madre, pero se puede percibir la falta del padre y la fuerza del hombre en el sistema patriarcal mexicano. No se puede sustituir con nada. Es por eso que Juan Rulfo nos presenta un personaje que aclama la falta de su padre. Lo ha dejado sin la esperanza y que todo se desmorona en la vida por la falta de su madre. Ahora, dueños de la tierra. La tierra ya tiene dueño y es el campesino que la labra y la trabaja. Muchos han querido sentir dueños de la tierra, pero no debería adquirirse de una forma de violencia. ¿Cuál es lo que hace Pedro Páramo al adueñarse de todas las tierras y no dejar que nadie las trabaje? Él se hace dueño de todo y es a causa que nadie puede labrarlas y comerlas se convierte en sí en nada. La tierra y sus límites. La revolución prometía que el pobre tuviera pan, albergue y la tierra para poder cultivar. Cabe mencionar que la rebelión cristera dejó sin duda alguna al pueblo aún más lastimado y pobre. Es por eso que Rulfo nos presenta una imagen del pueblo y personajes tristes, desolados, hambrientos y míseros. El cacique del pueblo. La tierra se queda en ruinas, no solo porque los demás la han saqueado, sino porque deciden dejarla abandonada en su tristeza. En Pedro Páramo, el cacique deja al pueblo de Comala en ruinas, sin importar que la ruina le afecte a él mismo. El cacique simplemente decide dejarse morir y hacer nada por su tierra. El pueblo ya estaba derrumbado cuando llega Juan Preciado. Y entonces un día Comala se llena de adioses. Cuando decide Pedro Páramo cruzarse de brazos y dejar morir sus tierras, todo se abandona a la buena de Dios. Y lo único que queda es el viento, que lo único que levanta es una tierra seca. Y la tierra se quedó baldía y como en ruinas. Y la gente esperaba que Pedro Páramo muriera. Sin embargo, no muere, está ahí como un espantapájaros. Y la tierra es abandonada.
con la esperanza de no volver. Los que se han ido no quieren regresar. Entonces, en Comala se respira un aire de tristeza, donde solo habitan los fantasmas. Y al llegar a Comala, Juan Preciado se encuentra con un infierno del que no se puede salir, porque la desolación es también la desolación del hombre. Y Comala, como su nombre lo indica, es un comal, es una tierra que está en llamas. Y lo único que queda es la raíz de la desolación, porque los habitantes se han ido. Y los únicos que quedan ahí, como en Lubina, son los viejos, porque no se pueden ir, no pueden abandonar a sus muertos, porque es una tradición mexicana, quedarse a cuidar a los que se han ido. Y esta sequía ensombrece la obra de Rulfo, y esa agonía del pueblo, donde todo está en las brasas, parece que todo está en las brasas, parece que todo aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Y curiosamente, dice el arriero que encuentra a Juan Preciado, Comal es tan caliente que los que se mueren y van al infierno regresan por su cobija, porque hay una gran tristeza. Y ese sentimiento de sequía la presenta también Lubina. Hay una gran soledad. Y el maestro, uno de los protagonistas, el protagonista que narra la historia de este cuento, nos cuenta que en Lubina llueve poco, casi nada. Más bien, no llueve. Y la tierra se ha llenado de rajaduras. Es un cuero viejo. No sirve. Y la sequía es lo único que queda, es lo único que queda en la vida de los personajes. Entonces, los mexicanos están al grito de guerra porque les han quitado la tierra. No nos la han dado, nos la quitaron. Y la tierra les pertenece por derecho divino. Y ahora se las quieren devolver seca y árida, yerma, no sirve la tierra. La tierra que le dieron al campesino no es nada más que un puño de viento, un puño de polvo que el viento fácilmente se lleva. La tierra no sirve y no va a mejorar la condición del campesino. La tierra es deslavada, dura. Así nos han dado la tierra. Es un terregal endurecido donde nada se mueve. Pero servirá de algo, dicen los 4 caminantes, los 4 personajes. Servirá para correr yeguas. Lo toman desde un punto de vista humorístico, tal vez. Pero la tierra no es cosa que sirva. Y los personajes no se resignan a esta idea de haber perdido la tierra y la reclaman, aunque saben que nunca se las darán. El llano no es cosa que sirva, tanta y tamaña tierra para nada. Y cuando reclaman, les dicen que lo manifiesten por escrito, se burlan de ellos y que se vayan y se quejen con el latifundio, que es el que les da la tierra, no con el latifundio, no con el gobierno, que es el que les da la tierra. Y crea un vínculo, esta situación crea un vínculo entre los caminantes de desesperanza, de desconsuelo, porque la tierra que les prometieron no sirve y siguen caminando con la esperanza de que esa tierra que les han dado esté más arriba. Y la tierra está más arriba, tal vez en el cielo, y la esperanza se forja sobre esa tierra. Tienen la esperanza de seguir caminando porque no se resignan a que ese llano que les han dado sea esa tierra. Y conforme bajan, van sintiendo que la tierra que aquello que les brinca es algo que se siente bien. Entonces, siguen caminando estos 4 personajes con esa esperanza de que haya un pueblo y se oye el ladrar de los perros que anuncia la esperanza, el olor a humo, el olor a gente. Sí, hay esperanza, porque los perros son la esperanza que simboliza la tierra. Y la esperanza del campesino es simplemente llegar a la tierra prometida. Y esa misma esperanza la llevaba cargada
en sus hombros el padre de Ignacio, porque la tierra simbolizaba escuchar ese ladrar de los perros, y vida era lo único que pedía ese pobre hombre. Ignacio, tú que vas allá arriba, ¿escuchas ladrar a los perros? ¿Acaso oyes algo, Ignacio? Ignacio no le ayudó. Y vemos que este hombre camina y camina sin esta esperanza, sin esta sensación de oír ladrar a los perros. Y cuando por fin llega al pueblo, por donde quiera se escucha el ladrar de los perros. Y no me ayudaste ni con esta esperanza, Ignacio. Otra desilusión más para el padre. Y era lo único que lo mantenía con la ilusión de llegar a esa tierra. Sin embargo, para Juvencio Nava, esta esperanza se desmorona. Diles que no me maten, Justino, por caridad, diles que no me maten. Y Justino no hace nada. Simplemente no quiere pedir más por el padre porque piensa que también lo pueden matar. Y esa esperanza se ha muerto para Justino Nava, quien ha vivido 60 años sobre esa tierra, que al final de cuentas es lo último que va a ver, que esos ojos apeñascados por los años la van recorriendo y esa tierra va muriendo debajo de él. Entonces es hora de despedirnos del mundo. Y hay un sentimiento de desesperanza, la que hay en Lubina, porque aquello es un purgatorio donde ni siquiera el ladrar de los perros se escucha. Hay silencio en todas partes. Hay silencio incluso en las soledades. Y eso acaba con las personas. Y esa es la misma soledad que vive el autor. Juan Rulfo decía que vivía muy encerrado, que vivía angustiado, que era un hombre muy solo entre los demás, y que con la única que platicaba era con su soledad, porque él vivía en una soledad. Y lo último que escuchamos son las voces de la tierra. Y cuando Juan Preciado llega a Comala, lo único que encuentra son muertos. Son seres fantasmales que le cuentan la historia de lo que pasó ahí y que se ha perdido la noción del tiempo. Esas ánimas están por fin en su tierra, y esos murmullos de esas ánimas son los que matan a Juan Preciado, quien narra estos eventos desde la tumba. Y desde las voces de la tierra hablan esos hombres que aparecen tristes e incapaces de salir de esa pasividad para luchar por la esperanza. Tal parece que la miseria de la tierra no permite que salgan a la superficie la voz de estos personajes rulfianos. Y al final de cuentas, lo único que nos hace revelar es lo que nos revela esta obra, son nuestros modos de ser, nuestros sentimientos, nuestros temores y pasiones que no sospechábamos que teníamos en nosotros. Y antes de que estas voces terminen con nosotros también, es necesario despedirnos de Comala, es necesario despedirnos de los lugares fantasmales de Rulfo y decir que Comala no ha muerto, porque vive en nosotros y vivirá siempre cada vez que se lea una obra de Rulfo. Porque la obra de Rulfo, su literatura, como él lo dijo, es hacer literatura que vale y aquella que abre caminos y que revoluciona la literatura pasada. La literatura de Rulfo nos revoluciona porque al leerla nos descubrimos a nosotros mismos. Y no hay nada como vivir en ese pedacito de tierra que es México. Any questions? If you have questions, we're happy to answer. Of course, as you described, the stories like they all take place back in just after the revolution. That's been almost 100 years, if not, well, yeah, more. Yeah, now it's 100 years since it almost ended.
What is the situation in 2017 relative to La Tierra in Mexico? Is there still that tie, that link, that desire to have land, or do the campesinos have land now, or what is the situation today? Yo pienso que, ¿lo puedo contestar en español? ¿Ya? Él lo va a contestar en inglés. Yo pienso que la situación sigue igual en ciertas áreas, sobre todo en las áreas rurales. Se devolvió la tierra a ciertas personas, pero yo pienso que a las que se les devolvió fue a las personas que tenían más influencias. Esto de la reforma agraria simplemente fue nada más como para taparle el ojo al macho y decir, vamos a darle la tierra, pero no se las dimos. Ahorita en la actualidad todavía siguen personas luchando y peleando para que se les dé la tierra, que no se les ha dado desde 1920 que terminó la revolución. Entonces sí, el problema continúa. Sí, esa es la pregunta que me hizo. Same, adding to she said, I think the problem still continues as we talked about it in class. Even then, when a lot of the land was given back to some of the people, it was useless. As they gave us the land mentions it, a lot of the land didn't work. You couldn't do your crops. And nowadays, with the whole poverty that's happening, and Mexico especially, a lot of people live off the land. It's a vast way for them to get their food, make a certain money where they go, sell, exchange. So currently, I live in a rural place in Mexico, and that's all you see, land. People get up at 5 in the morning, they do their crops, don't come back till 7 at night, and then the next day it's a cycle. So for them, it's not a work, it's a lifestyle. It's something they grow into. It's something they do continuously. So it's very important for them, the land, and most important, it's not how much land, it's how much they can make out of it. So. Okay, great job.